Bienvenidos a este análisis de ley de ingresos y de las zonificaciones catastrales y tablas de valores unitarios de suelo y construcción del Honorable Ayuntamiento de Tenabo, correspondientes al ejercicio fiscal 2026. Quienes integramos las comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y de Fortalecimiento Municipal somos los encargados de dirigir la presente reunión de trabajo. Los presidentes de las mismas, el diputado Paulo Alfredo Arce Ontiveros y una servidora, fungiremos como moderadores para coordinar el desarrollo. Reconocemos la presencia de la maestra Mariela Sánchez Espinosa, presidenta del Honorable Ayuntamiento de Tenabo. Así como las y los servidores públicos del Ayuntamiento que le acompañan. Hago de su conocimiento el formato que habremos de seguir con base en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el acuerdo de las Comisiones Unidas de Finanzas y Hacienda Pública y Fortalecimiento Municipal. Previo al inicio de la ronda de participaciones, la o el presidente municipal expondrá de manera integral los aspectos relevantes de su política tributaria respecto a los proyectos de ley de ingresos y zonificaciones catastral y tablas de valores unitarios del suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2026. Para tal efecto, contará con un tiempo máximo hasta de 20 minutos. Finalizada la exposición, si los diputados coordinadores y los que no integran el grupo parlamentario remiten previamente el orden de participaciones, se iniciará con la ronda respectiva. Si no se contare con los registros o faltare uno de ellos, abrirán un periodo de inscripción para registrar a las y los diputados presentes que manifiesten su deseo a participar en la ronda de intervenciones a desarrollar. Las y los diputados registrados contarán con un tiempo máximo que no podrá exceder de 3 minutos para realizar sus cuestionamientos mismos que deberá referir inexcusablemente al ámbito de la comparecencia. Acto seguido, la o el presidente municipal correspondiente dispondrá de un tiempo hasta de 5 minutos para responder al cuestionamiento. En caso que él o la diputada estime que sus cuestionamientos no fueron correspondidos, podrá realizar una réplica hasta por 2 minutos para reiterar la interrogante. La o el presidente municipal contará con un tiempo hasta de 2 minutos para responder a la réplica. Concluida la ronda de participaciones, las presidencias de las comisiones procederán a declarar terminada la reunión de trabajo. Reglas comunes. Las y los diputados que intervengan deberán ser concisos en sus intervenciones de forma tal que sea posible responder a cada uno de los cuestionamientos en el tiempo concedido a los comparecientes. Los intervinientes en las comparecencias tienen el deber de evitar toda referencia a asuntos personales y todo tipo de confrontación de esta índole. Los minutos no utilizados por cualquiera de las y los intervinientes no serán acumulables en las intervenciones subsecuentes. Las presidencias de las Comisiones Unidas indistintamente podrán participar de manera conjunta o separada en la conducción de la reunión de trabajo. Los cuestionamientos formulados por las y los diputados deberán ser respondidos por conducto de la o el presidente municipal, para la cual contará a su alcance con el personal de apoyo que haya sido acordado previamente. La y el presidente de las comisiones podrán llamar al orden al compareciente, a los diputados o al público presente en caso de que se aparten del formato establecido o impidan el desarrollo de la comparecencia. El compareciente podrá hacer uso de las tecnologías con las que cuenta el Congreso a efectos de hacer mayormente asequibles sus participaciones. Durante la reunión de trabajo se garantiza el acceso a los medios de comunicación, quienes deberán estar previamente acreditados por la Dirección de Comunicación Social de esta institución. En cualquier caso, la o el presidente municipal correspondiente podrá comprometerse a responder por escrito a los cuestionamientos realizados, cuando la respuesta involucre la entrega de documentos en un plazo que no podrá exceder de 48 horas. Lo no previsto por los incisos anteriores será resuelto por las presidentas de las Comisiones Unidas. De conformidad al orden establecido, tiene el uso de la voz la maestra Mariela Sánchez Espinosa, presidenta del Honorable Ayuntamiento de Tenabo, por un término que no excederá de 20 minutos. Es cuanto, presidenta. Buenas tardes, muchas gracias, apreciada diputada. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas de este honorable Congreso.
Para mí me es grato volver a saludarles en el tenor de esta mesa de trabajo, en la que, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 141 y 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, tengo a bien presentar ante ustedes este honorable Congreso del Estado la iniciativa de ley de ingresos del honorable Ayuntamiento de Tenabo, que tiene por objeto establecer las fuentes de ingresos para la obtención de los recursos públicos, cubrir los gastos y, por supuesto, cumplir con las obligaciones de la administración, organización y prestación de servicios públicos durante el ejercicio fiscal 2026. La presente iniciativa de ley de ingresos contiene precisamente la estructura y formatos armonizados para la presentación de la información requerida acorde a las normas y disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Me es grato iniciar la exposición con el planteamiento de la diapositiva de impuestos. Lo que nosotros tenemos proyectado para este año respecto a impuestos sobre ingresos, caso específico de espectáculos públicos, tomando en cuenta de que nuestro municipio es pequeño, es muy particular y la única fuente de financiamiento es el resultado del trabajo arduo del día al día de gente dedicada al campo, a la apicultura, a la agricultura y al comercio de los productos hortofrutícolas que ahí se producen, pues lógicamente los espectáculos públicos son mínimos y tenemos ahí la presentación de lo esperado de la recaudación por el concepto de 5,000 pesos. Impuestos sobre patrimonio, respecto al impuesto predial, tenemos 1,696,000 pesos. No vamos a mantener un incremento, nos mantenemos con lo fijado o lo establecido, el monto establecido o meta establecida el año pasado, debido a que, y lo tengo que mencionar de esta manera, nosotros hasta noviembre, hasta el corte de noviembre, hemos logrado el 80% de lo proyectado en cuanto a ingresos. Por eso, predial nos mantenemos, no vamos a aumentarle. Sobre adquisición de vehículos de motor usado que se realicen entre particulares, 90,000, sobre adquisición de inmuebles 230,000, accesorios de impuestos como recargos y actualizaciones 165,000, haciendo un total de impuestos de 2,186,000 pesos. La que sigue, por favor. Para determinar el valor catastral del suelo a predios urbanos, se emplearán los valores asignados en el plano de zonificación catastral que presentamos igual el año pasado y de valores unitarios del suelo de la localidad de Tenabo para este 2026, manifestándole la siguiente tabla, la cual no tiene incremento desde hace más de 11 años. Recordemos que el año pasado propuse un incremento que en sí era un porcentaje considerable que representaba 2.5, o sea, 2 pesos con 50 centavos era el incremento. Pero bueno, aquí se interpretó de otra manera, así que en esta ocasión seguimos sin actualizar y ya van a ser 11 años. Entonces, no presenta incremento para el próximo ejercicio fiscal. Quedando la clave A en rojo, es el valor unitario por metro cuadrado 222.92 centavos, el B que es azul a 149 pesos con 66 centavos, el C que es el rosa 75.35 centavos, el D que es verde 38 pesos con 72 centavos, que son cantidades considerables. Para determinar el valor catastral de predios urbanos de la localidad de Tinún, así como las localidades de Canquí, Santa Rosa, Ixcuncheil, Nachejá, Emiliano Zapata, Santa Rita y San Pedro Corralché, también se manifiesta en la siguiente tabla y tampoco tiene un incremento, que ya sumarían 11 años. En el 2026 no va a presentar incremento nuevamente y se presenta con la letra o la homoclave D, color verde, con el valor unitario por metro cuadrado de 38 pesos con 72 centavos. Para determinar el valor catastral del suelo a predios rústicos, se emplearán los valores unitarios por hectárea, tomando en cuenta la clave o letra 1 como tipo de monte bajo, por un valor unitario por hectárea de 1,000
pesos, 1,213 pesos. El 2, que es Monte Alto, considerado Monte Alto, por 1,771 pesos con 89 centavos. El 3, que son Potreros, con 2,000 pesos, 2,467 pesos con 88 centavos. El 4, que se considera temporal, con 3,447 pesos con 50 centavos. Y el 5, que es para riego, 4,377 pesos con 92 centavos. De ahí nos pasamos a predios urbanos y rústicos, atendiendo al tipo, uso de construcción, costo y calidad de los materiales de construcción utilizados y de mano de obra empleada. Se van a aplicar los valores unitarios de así como medirlo en este Congreso por metro cuadrado de la manera siguiente. Tipo 1 se considera muros de madera, lámina o en barro, techo, lámina o guano, piso, tierra o cemento, por la cantidad de 763 pesos con 75 centavos. Tipo 2, block zinc aplanado, lámina de zinc, de cartón o zinc, cemento, por un valor de 980 pesos con 76 centavos. El tipo 3, block con aplanado, lámina de asbesto o teja, que sea de pisos de cemento, por 1,583 pesos con 50 centavos. 4, que es temporal, muros de temporal, techo concreto, pisos mosaico, terrazo, por 2,420 pesos con 78 centavos. Y el 5, similar al anterior, con acabados de primera o de lujo, 3,723 pesos con 80 centavos. De ahí nos vamos a derechos. Derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público, por autorización de uso de la vía pública, pretendemos recaudar 210,000 pesos. Derechos por prestaciones de servicios, entre los cuales está servicio de tránsito por 3,108,635 pesos. Ahí viene el uso de rastro público por la cantidad de 5,000 pesos. Aseo, recolección de basura, 250,000 pesos. Agua potable, pretendemos una recaudación de 450,000 pesos y servicios de panteones por 100,000. Continuando con derecho por el uso, goce, aprovechamiento, explotación de bienes de dominio público, en tema de servicio de mercado, lo tenemos por la cantidad de 8,000 pesos, licencias de construcción 10,000, licencias de uso de suelo 140,000, licencia de permisos o autorizaciones de expedición de cédula catastral, de autorizaciones 5,000, expedición de cédula catastral 2,000, registro de direcciones responsables por obra no tenemos, por la expedición de certificados 225,000 y otros derechos por 180,000. Total, haciendo un total de 4,693,635 pesos. Respecto a productos en intereses financieros por uso o manejo de cuentas, un ingreso de 2,000, por uso de estacionamientos y baños 5,000, total de productos 7,000. En aprovechamientos, aprovechamiento de tipo corriente respecto a multas municipales 130,000 pesos, reintegros no tenemos, otros aprovechamientos de 15,000, haciendo un total de 145,000 pesos. En cuanto a participaciones, en participaciones federales se espera recibir del Fondo Municipal de Participaciones o el Fondo General de Participaciones 49,239,330. Por el Fondo General 1,922,472. Por el Fondo de Fiscalización y Recaudación 10,521,257 pesos. Fondo Fomento Municipal por 730,489 pesos. Impuesto especial sobre producción y servicios 6,067,914. Fondo de extracción de hidrocarburos 669,540. IEPS de gasolina y diésel 2,083,887. ISR efectivamente enterado a la Federación como Fondo de Colaboración Administrativa de Predial el 30%, 1,298,335 pesos. En cuanto a la participación estatal a la venta final de bebidas con contenido,
1,165 pesos, haciendo un total de participaciones de 72,534,389 pesos. De ahí nos vamos a la aportación federal, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, por la cantidad de 35,043,012 pesos. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, por la cantidad de 11,982,397 pesos. Y de la aportación estatal esperamos recibir impuestos sobre nómina de 1,854,190 pesos. El impuesto adicional para la preservación del patrimonio, 611,891 pesos, con un total de aportaciones de 49,491,490 pesos. En convenios. En cuanto a convenios, viene el apoyo a juntas, comisarías y agencias municipales por la cantidad total de convenios de 3,041,613 pesos. De los incentivos derivados de la colaboración fiscal viene el tema de multas federales no fiscales por 125,000 pesos, incentivos por reintegro del 5%, por la cantidad de 72,113, pues sobre automóviles nuevos 546,189, fondo de compensación ISAN 101,057 pesos, haciendo un total de incentivos derivados de la colaboración fiscal por 844,354 pesos. De ahí nos vamos a los fondos distintos de aportaciones. Tenemos el Fondo para Entidades Federativas, Municipios Productores de Hidrocarburos, lo que conocemos como FOPET, por la cantidad de 854,976 pesos. Y ese sería nuestro total. En cuanto a transferencias, asignaciones y subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones, tenemos en tema de apoyo financiero estatal la cantidad de 9,119,252 pesos. El total de transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones por 9,119,252 pesos. Respecto a ingresos derivados de financiamientos, pues no tenemos por el momento financiamiento interno, total de ingresos derivados de financiamientos, cero también, hasta la presente fecha. Total de la iniciativa de ley de ingresos 2026 para TENAVO sería 142,917,709 pesos. De ahí vamos con el padrón de cumplimiento. En el padrón de cumplimiento por la recaudación de impuesto predial a noviembre de 2025, les comentaba en un inicio, nosotros hemos dado al 80% de cumplimiento la meta que nosotros establecimos el año pasado. Sí incrementamos considerablemente, independientemente de que nosotros logramos el 80% de lo que proyectado. Cabe recalcar que comparado con el año anterior, cubrimos el 100%. Por lo tanto, sí tuvimos mejoría y consideramos que en esta ocasión vamos a volver a establecer la misma meta con la intención de aproximarnos cada vez más en cuanto a la participación de la ciudadanía. Esto nos da a un padrón de 7,078 personas, 2,361 personas cumplieron con el pago del predial. El porcentaje de cumplimiento en esta ocasión, en este año, fue 33,36%, cuando el año pasado fue del 30,46%. O sea, nosotros tuvimos una diferencia significativa de 2,9%. O sea, sí incrementamos, sí funcionaron nuestras estrategias, nos falta sensibilizar un poco más y consideramos que el próximo año vamos a poder lograrlo, estamos más cerca. En cuanto a recaudación de derecho de agua para noviembre de 2025, nosotros tenemos una meta cumplida al 123% de nuestra meta fijada. Cumplimos al 123%, sí, lo logramos. De un padrón de 3,413, cumplieron 702 personas, haciendo un porcentaje de cumplimiento de 20,57%, en comparación del año pasado, que fueron 18,47%. Entonces, sí cumplimos
con una diferencia de incremento de 2.1, hemos dado cumplimiento a lo establecido y lo hemos superado. 123% de cumplimiento de recaudación de agua potable. Así que eso se agradece para todos nuestros ciudadanos en el municipio de Tenabo y merecen un buen servicio. Y ese es en cuanto a recaudación. En morosidad, en la última diapositiva de morosidad en predial y agua, en morosidad en predial fueron 4,717 personas, haciendo un porcentaje del 66.64%, que sí todavía es una cantidad considerable porque es más de la mitad, pero el año pasado nosotros teníamos el 70%. Entonces, si ponemos que ahora es el 66.64, hemos bajado la morosidad en un porcentaje considerable. Todavía nos falta. Derecho de agua potable son 2,711 personas que faltaron por cumplir. El porcentaje es de 79.43%. Ahí sí superamos 123% la efectividad y el cumplimiento. Y también hubo una disminución considerable porque el año pasado nosotros teníamos un 81.52% de morosidad y en esta ocasión solo es el 79.43%, haciendo una diferencia considerable, dado que este es porcentual. En cuanto a la participación de la presentación, es lo que me respecta presentarles este año, no sin antes agradecerles a todos los ciudadanos del municipio de Tenabo por su participación activa, dinámica. El próximo año 2026 es un buen año para Tenabo en el sentido de que seguiremos trabajando con responsabilidad. Gracias por el cumplimiento y poder superar la meta en un 123% de recaudación de agua potable. Todavía siguen estos días de Navidad. Sé que el espíritu navideño estará en cada uno de los hogares e incrementaremos más del 80% en recaudación del predial porque todavía nos queda en el resto del mes de diciembre. Y también aprovechar el espacio para agradecer cordial e infinitamente y profundamente a todos y cada uno de los trabajadores que integran el honorable Ayuntamiento de Tenabo. Gracias, gracias por la confianza, gracias por el compromiso, gracias por la entrega y recuerden que son tiempos complejos, lo hemos dicho, lo hemos comentado en más de una ocasión, y a tiempos complejos se requieren grandes estrategias complejas, pensadas, analizadas, que requieren valentía y que requieren resistencia, pero sobre todo resiliencia. Y eso ustedes lo tienen y muchas gracias. Recordemos que nuestro lema lo dice, la transformación la hacemos todos y eso trasciende barreras y Tenabo está en una situación compleja, crítica, pero no nos detenemos. Nosotros seguimos adelante trabajando con el mismo compromiso y responsabilidad como desde el primer día. La vida de eso se trata y eso es un mensaje que nosotros damos también a los alcaldes de los demás municipios. Sin importar lo que estemos pasando, no estamos solos, estamos juntos y hoy hemos venido a dar cumplimiento a lo dispuesto a la ley y a pedirle a este honorable Congreso estrategias alternativas de atención que puedan ayudarnos a dar solución a los múltiples problemas. Aquí solo hay un solo Campeche y todos somos parte de él. Muchas gracias por su hospitalidad como siempre y estamos a la orden. Gracias, presidenta. La verdad, le felicito. Muy bonito mensaje. Espero que a todos les llegue ese mensaje y todas esas personas que se dedican a hacer daño, pues si tienen hijos, piensen en sus hijos y que crean en Dios, que les dé fortaleza, porque aquí todo lo que se hace se regresa. Muy bien por su posicionamiento. Gracias. Habiendo escuchado la exposición, pasaremos a efectuar la fase de preguntas y respuestas de acuerdo a lo establecido para cada grupo parlamentario y representaciones legislativas. Tiene el uso de la voz el diputado Omar Alberto Talango Cervantes. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, presidenta municipal María Sánchez y a su equipo de trabajo. Bienvenidos a esta comparecencia. Como siempre, es un gusto poder saludarte. Reconocemos el trabajo que vienes realizando al frente del ayuntamiento.
sobre todo por todas las complejidades que has venido presentando, como bien hemos señalado en diversos espacios, a consecuencia de diversas situaciones relacionadas a la administración heredadas por administraciones anteriores. En lo que nos acabas de presentar respecto a este proyecto de ley de ingresos, observamos que hay un incremento en el rubro de derechos, lo que representa un aumento considerable de más de 2 millones de pesos. Y la pregunta que quisiera hacer es que nos pudieran comentar en qué consiste específicamente lo relacionado al servicio de tránsito, que advierte un aumento en el monto proyectado respecto al año anterior. Y observamos que también hay un decremento en el rubro de participaciones, las cuales se definen como los ingresos que reciben las entidades federativas y municipios derivados de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o a sus sistemas estatales conforme a las leyes aplicables. Quisiéramos también que nos platiques de manera general cuál es el origen de esta disminución y qué implicaciones va a tener para el municipio de Tenabo. Bien, en el primer punto, en cuanto a derecho de movilidad, prácticamente el incremento que se ve y que es muy significativo es de 2.446.635 pesos. Eso deriva específicamente de que el próximo año se va a realizar el derecho de placas y refrendo vehiculares. Eso es un incremento, y no solo para Tenabo, es para todos los municipios. En todo el estado hay cambio de placas y ese es el ingreso que se va a generar y que va a ayudar, a lo mejor no como quisiéramos, pero sí. La suma es mejor que la resta, siempre lo hemos dicho, y a eso se debe. En cuanto a los ajustes que vienen para el próximo año, creo que esto viene impactando desde nivel federal. Esos son ajustes financieros. A nosotros nos indican va a haber un recorte para el Estado, eso es evidente, y en consecuencia va a permear a los municipios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Comenzar a planear estrategias de atención para poder hacer frente a este nuevo reto. Al final de cuentas, en Tenabo cada semana hay uno y tratamos de resolverlo de la mejor manera posible o conforme a nuestras posibilidades. ¿Qué vamos a hacer? Los ajustes pertinentes que consideremos, a lo mejor una revisión de todos nuestros colaboradores, sí, es necesario, lamentable mucho. Este año nosotros, derivados de esos ajustes, tuvimos que agradecer a un total de 105 personas. Y así como yo fui a pedirles el apoyo de casa en casa para decirles que podemos transformar a Tenabo, de esa misma manera hice frente y les dije que lamentablemente teníamos que hacer esto, que no podía hacerles trabajar porque no tenía la capacidad para pagar el producto o el resultado de ese esfuerzo y trabajo. Entonces, las verdades, por muy difíciles que sean, ese creo que es un lema que ya generé, tengo que registrarlo, las verdades, por muy difíciles que sean, son mejores. Y sí, viene un año muy complejo para el Estado y sobre todo mucho más complejo para los municipios, y Tenabo no es la excepción. En cuanto a esos montos que se fijan, a nosotros nos los da la Secretaría de Finanzas, nosotros ya tenemos el dato y nosotros tenemos que hacer las previsiones y los ajustes pertinentes o lo que consideremos. Gracias. Gracias, presidenta. Tiene el uso de la palabra el diputado Ismael López Garcés. Buenas tardes. Presidenta Mariela Sánchez y su equipo de trabajo del municipio de Tenabo, bienvenidos a este ejercicio para el análisis del paquete económico municipal de ingresos para el 2026 y consecuentemente para la ley de ingresos para este municipio en el año correspondiente.
De la revisión y el análisis que hemos realizado, se establece que en 2025 el municipio de Tenabo ejerció un presupuesto de 141.906.962 pesos y para el 2026 se proyecta un ejercicio de 142.917.709 pesos. Esto significa un pequeño incremento, un poquito menor al 1%, pero es 1.010.000 pesos 727. En ese sentido, nos gustaría conocer qué mecanismos fiscales o financieros se aplicaron para lograr esta estabilidad y cómo esos instrumentos buscan garantizar un mejor desempeño municipal. Sí, Tiene el uso de la palabra, Presidenta. gracias. Nosotros hemos hecho un trabajo y hemos dado cumplimiento a las disposiciones fiscales de manera oportuna, de manera transparente, de manera responsable, en apego a la legalidad. Lógicamente, la recaudación es importante porque de ello deriva las participaciones que el municipio va a tener o puede tener el siguiente año, lógicamente con la venia del Honorable Congreso. Lo que nosotros hemos hecho este año ha sido maratónico. El año pasado venía y les compartí una tabla, como en las carpetas que les di este año, les compartí una tabla de pendientes de la administración pública, que si bien mi política ha sido, mi filosofía de vida no es señalar, no es juzgar, no me toca a mí ser juez y mucho menos porque no soy contralora. Entonces, yo solo soy la representante del ente público. Entonces, a mí me toca afrontar los retos y administrar el recurso que mi honorable cabildo me permite ir dando su curso, ¿no? Dándole curso. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos trabajado con lo menos. Nosotros hemos hecho mucho, no pagamos servicio de celulares, no pagamos servicio de telefonías, no pagamos vehículos lujosos. De hecho, mi vehículo particular mi vehículo familiar es el que utilizo para trasladarme y a veces hasta los amigos me echan el ray como el presidente que me antecedió, aunque después digan que la camioneta es mía. La verdad que si lo obsequia el compañero en este diciembre, seré una de las primeras, ¿no? Para que nosotros tengamos en el municipio de Tenabo. Hemos hecho un trabajo de austeridad extrema, hemos trabajado, nosotros somos los primeros en ir a trabajar, siempre he dicho hay que pregonar con el ejemplo y lo que nos toque hacer. Hemos priorizado el ir pagando nuestros compromisos fiscales. Nosotros les hicimos en los anexos les pusimos una tablita que dice adeudos con el SAT. Esos son los adeudos que nosotros recibimos por el adeudo de marzo a septiembre de 2024, que no nos correspondió por la cantidad de 1.662.570. Y tuvimos que pagar 2 créditos fiscales que fueron apareciendo conforme avanzábamos porque nadie nos dijo agua va. Pero que tenemos claridad de que hay que cumplir, porque no estamos trabajando para los que se fueron, estamos trabajando para el municipio de Tenabo. Hemos pagado la cantidad de 4.151.000 pesos con 80 centavos, haciendo un ahorro extremo. Y eso que en Tenabo han habido retos extraordinarios, porque si bien ustedes saben que días anteriores nos han hecho el bloqueo de las cuentas por tema de expedientes de laudos y que nos dejaron sin operatividad. Sin embargo, dentro de este trabajo responsable, dentro de este trabajo sistemático, eficientando cada peso que hay, privilegiando o favoreciendo o priorizando más bien pendientes que tenemos y regresando al punto del SAT, nosotros pagamos los créditos fiscales y hoy estamos a noviembre. Finalmente logramos estar al día con los pagos del SAT en lo que corresponde de nuestra administración y los 2 créditos fiscales que nos interpusieron. El 1.662.000 del año pasado, nosotros estamos haciendo el trámite pertinente ante las instancias correspondientes para la denuncia y la responsabilidad que recaiga sobre quien tenga la responsabilidad. No puede ser antes,
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar al día para nosotros poder evidenciar o notificar quién no cumplió, porque si no también incurriríamos en una falta. Nos falta también, valga la redundancia, ponernos al día con el IMSS, pero ya estamos trabajando en ello. Y regresando al tema de los laudos, también lo hemos atendido de manera pertinente, oportuna y por la vía conducente. Y por eso el agradecimiento a mi pueblo, por eso el agradecimiento a los trabajadores en el municipio, porque han estado resistentes y trabajando sin descanso, a pesar de que apenas hace días nosotros le retribuimos su salario. Recuerden que los procesos legales llevan su tiempo. Destruir en un segundo y cualquiera lo puede hacer, pero construir no es tan fácil. Hacer las cosas en apego a la legalidad no se trata de un video, no se trata de una sonrisa, no se trata de una foto, se trata de estrategias reales interponiendo recursos legales, y la ley es clara, tiene sus tiempos y no son los nuestros, son los que ahí se establecen. Es cuanto. Bien. Es importante lo que nos comenta y eso aterriza un poco la situación que tienen que superar, los retos y los desafíos. En otro sentido, respecto a la recaudación, sobre todo en el aspecto del impuesto predial y los derechos por servicio de agua, el año pasado yo insistí en cada una de las intervenciones frente a los ayuntamientos de los 13 municipios, la importancia de insistir, porque en México en general y en Campeche en particular, el porcentaje de contribuyentes gira alrededor de un 30%. ¿Qué estrategias se están utilizando para promover que se vaya normando, que se vaya incrementando el número de personas que contribuyen, y si hay estrategias de descuentos para los contribuyentes que cumplen, para no recargar en ellos aumentos y una serie de situaciones? Claro que sí, sí hay estrategias y las estamos volviendo a plantear para este 2026. Ahí les pusimos acciones para eficientar e incrementar la recaudación fiscal, que son las que también implementamos en la actualidad. Y voy a mencionar rápidamente y decirles también otro punto importante, motivo por el cual también la gente va y paga su agua potable. Ahí yo les puse una tableta donde dice que hay un descuento del 20% sobre el monto histórico del impuesto predial de los años 2021, 22, 23, 24 y va a haber obviamente 2025. Pagando durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026, el 10% pagando en los meses de abril, mayo, junio de 2026 y el 5% pagando en los meses de julio, agosto y septiembre de 2026. El 3% si pagan en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026. Hay la condonación del 100% en recargo del impuesto predial cuando el pago se realice en los meses de enero, febrero y marzo del próximo año, como fue en este. Condonación del 100% en recargos y actualizaciones de derecho de agua de ejercicio fiscal 24 y anteriores cuando el pago se realice en enero, de enero a diciembre de 2026, que sea el año completo. Hay el descuento del 2025 sobre el derecho de agua para ejercicio fiscal 2026 cuando el pago se realice en los meses de enero, febrero y marzo 2026. Hay un descuento del 20% de derecho de agua para el ejercicio fiscal 24-25 y así se van en las acciones. Pero lo más importante, hoy, de los 9 pozos que hay en el municipio, los 9 han sido atendidos con diversos recursos de los diversos programas y recursos federales que llegan al municipio. Eso es lo que les da la confianza a la población de venir y pagar su agua potable, porque hoy todos los tanques, todos los pozos, los tanques elevados y pozos elevados en el municipio de Tenabo son atendidos. No solo los 6 que están en la cabecera, sino los otros que están en las comunidades como Santa Rita, San Pedro, como Emiliano Zapata, Tinún, como Ixcuncheil, como Santa Rosa, como Canquí. Entonces, hemos dado al cumplimiento de atención lo que en muchos años no se había hecho. El trienio pasado, un solo peso no se destinó a agua potable, ni se cloró en 3 años el agua en el municipio. Y hoy por hoy, en este año, y con eso concluyo, hemos clorado desde el primer momento y hemos atendido
la red de agua potable en un 100% respecto a los pozos. 9 pozos en Tenabo, 9 pozos atendidos. Muy bien, bueno, pues nos estaremos viendo y dando seguimiento a todo este programa de trabajo y pues agradecerles la información. Muchas Gracias. Muchas gracias, presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Fernández Montúfar. Gracias. Buenas tardes, alcaldesa, un gusto que esté usted aquí. Celebro su manera tan directa de asumir las cosas y pues la responsabilidad que asume se nota hasta el fondo. Por eso, la verdad, me parece alarmante el hecho de que usted sabe que en su proyecto de ingresos se anexa un estudio actuarial. En este estudio actuarial se reconoce que no existe una sola reserva para afrontar las pensiones de la gente del ayuntamiento, siendo que de alguna manera usted pues ha mencionado insistentemente los logros que ha tenido, pues es bastante complicado pensar que toda esta gente, pues en el momento que llegue a tener que recibir una pensión, no está esto habituallado. Pero más allá de esto también existe un déficit actuarial superior a 531 millones de pesos y se advierte incluso que para el 2028 podría haber una descapitalización total. Al respecto yo le pregunto, ¿cómo piensa garantizar el pago de pensiones de trabajadores que ya cumplieron su vida laboral? ¿Qué plan tiene para evitar que este pasivo explote financieramente? ¿Y quién va a asumir la responsabilidad? Que después de oírla, pues me queda claro que usted, ¿no? Pues acaba de decir que no trabaja para los anteriores, sino para el pueblo. Y por último, una cosa que me parece a mí sumamente grave, y creo que a todo el equipo que revisamos el proyecto. Esta es la carátula de su plan actuarial como anexo. Y en el objetivo habla del municipio de Calquiní y no de su municipio. Acá dice, objetivos, determinar el pasivo actuarial del municipio de Calquiní, derivado de sus obligaciones por concepto de pensiones de sus trabajadores jubilados y activos. Entonces, siendo este un documento tan sumamente importante, pues nos parece muy poco profesional que no se haya revisado a conciencia y que aparezca un municipio que no es. A mí hasta me da la impresión de que probablemente es el estudio de otro municipio y copiaron y pegaron, ¿no? Pero pues estoy atenta a lo que usted me responda. Tiene el uso de la palabra, presidenta. Claro, es una pregunta muy interesante y qué bueno que viene a colación. Si bien no nosotros generamos los problemas, pero sí nosotros los atendemos porque lo estamos viviendo y tiene vigencia y es en nuestro periodo. Respecto a temas de redacción, editoriales, creo que cualquier tema se puede resolver y se puede atender. Somos humanos y no estamos exentos de ello. Tendríamos que revisar el origen de esa hoja porque también muchas cosas pueden venir a mi imaginación y que no voy a plantear acá. Creo que el tema de medular y que no hay que restarle importancia, apreciada diputada, es el sistema de pensiones. Es correcto, hay una deficiencia en el municipio y lo dije claramente, destruir en un momento, así como dar una opinión cuando no se tiene a veces conocimiento profundo del tema. Nosotros lo vivimos al día. Sí, no hay un esquema de pensiones, no encontramos muchas cosas. Yo le llamo a esto, hicimos un estudio, un análisis, porque no trabajamos como hoy amanecí y se me antojó tal cosa o se me antojó preguntar algo, ¿no? Sino que nosotros trabajamos a conciencia. En Tenabo necesitamos 3 periodos de disciplina financiera, de disciplina administrativa. Cuando entramos no había ningún expediente propiamente integrado de ningún tipo. No había trabajo administrativo realizado. Nos hemos dado a la tarea de regularizar. Por eso a estos 3 años yo le llamo el periodo de regularización. Necesitamos regularizar, necesitamos poner orden, como bien usted aquí lo ha mencionado, y eso se requiere en 3 años. No es fácil iniciar, pero alguien tiene que hacerlo. Y lo hacemos nosotros con gusto.
con lo que está a nuestro alcance y en la medida de lo posible. No hay un sistema de pensiones. Encontramos detalles, por ejemplo, en las condiciones de trabajo de los sindicalizados que usted ahora está puntualizando y de las pensiones por trabajadores de años de antigüedad, que resulta que ahí se les ha cumplido todo lo que han pedido por otras administraciones con otros colores, otras banderas, etcétera, etcétera, otras ideologías. Y al grado de que vemos una perversión. Cuando digo una perversión es otra versión de lo establecido, lo normal o lo esperado o lo regulado. Vemos muchas irregularidades que nos está costando trabajo encaminar. Una de ellas es, se jubilan y cuando se jubilan resulta que se han jubilado y lo único que pierden son sus 34 prestaciones cuando tienen 24 obligaciones. O sea, tienen más prestaciones que obligaciones. Y no estoy cuestionando en un sentido denostativo, sino en un sentido administrativo. No hay un plan de pensiones que sí es necesario establecer, que sí es necesario regularizar, poner un catálogo de puestos en donde diga esta nomenclatura de puesto tiene que ganar este salario con un tope máximo o un tope mínimo y establecer también un programa de ir mejorando laboralmente como una categorización es necesario, partiendo de allá. Partiendo de lo otro, es necesario establecer un esquema de pensiones. ¿Por qué? Porque se van, pierden las prestaciones y se quedan con su salario base quincenal como si estuvieran activos. Eso es lo que ha generado la crisis económica en el municipio. Ya no es sostenible, ya no podemos realizarlo y sí, la tarea y el reto ahorita es establecer este sistema de pensiones y también en el ámbito financiero comenzar a generar la estrategia para poder provisionar o ir recurriendo a ese sistema de retiro. Lógicamente, estoy hablando en cuanto al municipio, porque no tenemos recursos. Los policías no se han podido ir porque no tenemos liquidez. Y no tenemos liquidez por mi administración, no tenemos liquidez porque en Tenabo nos ha costado y nos está costando mucho trabajo aprender. Entonces, tenemos que empezar, sí, tenemos que empezar con ese esquema, tenemos que ver cómo podemos resolverle a los policías, cómo podemos resolverle a los pensionados, pero antes que todo, necesitamos cumplir con las obligaciones del IMSS, que es muy alarmante que 3 años atrás no pagaron un solo peso al IMSS y eso pone en una complicación al municipio porque son 3 años que no van a cotizar esos trabajadores, son esos 3 años que debe el municipio y que asciende a la cantidad de 15 millones de pesos. Entonces, cuando me dicen en tema de prestaciones de fin de año, cuando me dicen en temas de pendientes del municipio, cuando me dicen en temas de que no hay una provisión para la pensión de los trabajadores, es que no se había visto, pero tenemos que empezar a hacerlo. Eso ya lo tenemos planteado nosotros, ya está sobre la mesa y ya lo vamos a atender oportunamente. Repito, son 9 años y con eso concluyo. Son 9 años, 3 periodos para que Tenabo pueda ver finalmente la luz. Estos 3 años, me queda claro que estos 3 años yo los he llamado de regularización. Son 3 años de que tenemos que ver este pendiente, tenemos que ver otros, tenemos que ver deudas. Ya estamos bien incluso con Conagua estamos bien porque recibimos todo mal, recibimos deudas. Ya estamos bien con la CFE, estamos regularizando también trámites con la CFE. Ya estamos bien con el SAT en cuanto a nuestra administración. Necesitamos regularizar con el IMSS y ahí entra el sistema de pensiones que usted me menciona. Y lógicamente los otros 3 años es de estabilización. Después de mí, aún sin estar, vamos a dejar el proyecto para que vean la ruta a seguir para la estabilización del municipio. Y vamos a dejar los últimos 3 años que son para que nosotros podamos ver desarrollo. Tenabo necesita 9 años de trabajo responsable, organizado y a conciencia de estos detalles para que pueda cumplir ese ciclo y podamos ver desarrollo. Repito, el trienio que me toca representar y trabajar, yo lo he denominado regularización. El próximo trienio será de estabilización para que por fin en el siguiente, subsecuente, sea el de desarrollo para mi hermoso municipio. No estoy trabajando para mí, estoy trabajando para el pueblo, en donde espero algún día
poder vivir mi vejez y decir satisfecha, hicimos lo que pudimos y nosotros lo iniciamos. ¿Es cuánto? Pues muchas gracias, pero de todas maneras creo que es una falta sumamente grave lo de su anexo, porque además pues es un documento actuarial y también es muy grave que pues no lo hayan revisado consistentemente. Veo que tiene usted aquí a su equipo de trabajo, pero pues es lamentable. Si me permite, ese estudio actuarial tiene vigencia de 3 años y lo dejaron en el 2023. Pero usted Solo lo eso voy a anexó. precisar. ¿Qué me toca hacer a mí? Regularizar. No podemos regularizar todo en un solo momento. ¿Sí me explico? Estamos No, atendiendo poco a poco. Sin Sin embargo, disculpe, alcaldesa, yo tengo derecho a réplica. Usted tiene la responsabilidad, como bien dijo, y pues lo vamos a hacer. su equipo está sentado atrás, de que sus anexos estén al día, los hayan Así es. revisado consistentemente y no es un papel banal. Habla de una deuda o de una carencia que dejaría sin jubilación a muchísima de la gente Sí. que a usted le está ayudando a dar resultados. Es correcto. ¿Eh? Yo le agradezco la Es puntualidad, la todo. puntualización, Muchísimas gracias. porque eso también nos ayuda. Fíjense que algo interesante, si me lo permiten, algo interesante, diputada, yo de verdad que le agradezco la observación. Con honestidad yo le puedo decir que para mí es una sorpresa, no muy agradable, pero pues en Tenabo cada semana hay sorpresas desagradables. Yo les agradezco, le agradezco enormemente que me haga esta observación. Sí es del 2023, ese es un ejemplo claro de los retos que nosotros nos encontramos en el municipio. Agradezco aquí la mención, si es una falta grave, obviamente, nosotros ahorita tuvimos que hacer como eso, lo vamos a tener que revisar, lo vamos a hacer, ese es el compromiso que me genero a razón de esta observación. Vamos a comenzar a trabajar sobre la corrección de la misma, así como eso nosotros tenemos que establecer reglamentos que ni siquiera estaban vigentes. Y no voy a hablar de cuánto tiempo, no se trata de evidenciar a nadie, mucho menos. Tenemos que regularizar reglamentos, tenemos que hacer muchas cosas y lógicamente esta se suma a los pendientes. Sí, definitivamente, es una falta muy grave, nos va a tocar corregirlo, nos va a tocar atenderlo como muchas otras cosas más. Y también agradezco que si ustedes encontraran algún otro detalle, también nos dijeran para que nosotros podamos darle la atención debida, porque la verdad que sí es necesario poner orden, y poner orden cuesta tiempo, cuesta trabajo, y a Tenabo le cuesta la vida a todo mi municipio. Gracias, diputada. Gracias, presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Tania Domínguez Fernández. Gracias. Muy buenas noches, presidenta, y a su equipo de trabajo. Bienvenidos. Hemos identificado algunos riesgos relevantes para las finanzas públicas de Tenabo. En el 2025, su administración reportó un peso simbólico en ingresos derivado de financiamiento y en el 2026 reporta 0 pesos. ¿Puede explicar por qué su gobierno elimina incluso la posibilidad mínima de financiamiento municipal y cómo piensa sostener la estabilidad de las finanzas sin esta herramienta financiera? Por otro lado, si el propio ayuntamiento reconoce 88 expedientes laborales vigentes en su contra, que existen 7 expedientes que la autoridad judicial ordenó integrar al presupuesto por un total de 28.3 millones, ¿cómo garantizará el ayuntamiento no sacrificar servicios públicos esenciales? Si además existen 5 expedientes condenatorios que suman 2.290.184 74 expedientes aún en trámite previo al laudo y uno más con laudo de reinstalación. ¿Qué medidas concretas prevé el ayuntamiento para evitar que una ola de sentencias desfavorables colapse la nómina y las finanzas municipales? Por otro lado, pese a que existen 2 convenios de reinstalación, uno ya cumplido y otro en trámite, ¿cómo asegura el ayuntamiento que estos acuerdos no solo estén posponiendo un problema mayor que terminará costando más al erario? También,
se reportan 2 convenios de terminación anticipada, donde apenas llevan 7 pagos cumplidos en uno y el otro sigue en trámite. ¿Cuál es el plan para evitar incumplimientos que deriven en multas, recargos o nuevas demandas? Sí. Bien. No sé si me dé 3 minutos, son varias. Sí, Presidenta. Sí, primero agradezco las preguntas, creo que son oportunas, pertinentes, en el sentido de la situación de Tenabo y va de la par con las estrategias que hemos implementado para nosotros poder mantenernos a flote. Hemos tenido, es lo que les mencionaba, hemos tenido un año muy complicado, muy complicado. Créanme que si quieren sentirse vivos, vayan a Tenabo porque ahí la sudan, pero de lo lindo, de las cosas que surgen. Pero bueno, respecto a lo que nosotros tenemos, sí, nosotros no podemos, nos estaban diciendo, pidan ustedes un adelanto de su participación para poder dar cumplimiento a un laudo. Lo pasé al cabildo, repito, yo administro el recurso que mi cabildo me lo permite. Hoy está aquí con nosotros nuestra síndica de Hacienda, que de manera responsable también ha estado muy puntual con nosotros, y se determinó que Tenabo no soporta una deuda más, una deuda que no vamos a poder cumplir. La ley establece que no estamos obligados a lo imposible y ahorita en Tenabo hay una misión imposible, que es que continúe a flote. Y sé que ahí ustedes nos van a ayudar mucho y por eso estamos aquí compartiéndoles nuestra situación. Por eso no pudimos pedir el adelanto de nuestra participación, porque nosotros teníamos que devolver, no podíamos endeudarnos, no podemos endeudarnos de una manera irresponsable si no vamos a tener la capacidad de pago. Eso comprometía las prestaciones de fin de año, eso comprometía el funcionamiento del municipio, eso nos comprometía mucho porque al final de cuentas, si bien es un porcentaje mínimo el que tenemos que pagar comparado con préstamos que podemos hacer a diferentes dependencias bancarias, pues simplemente no podíamos adquirir esa responsabilidad porque nos iba a meter en un apuro de liquidez, no íbamos a poder. Entonces, por eso se dice que no se aprueba, no lo aprueba el cabildo, porque no íbamos a poder sobrevivir a ello. Y partiendo de que no estamos obligados a lo imposible, dijimos, bueno, vamos a tratar de convenir. Son 88 expedientes, como lo mencionamos el año pasado, de los cuales ya logramos reinstalar a uno, otro ya estamos ahí en abonos chiquitos y cómodos, porque logramos platicar con las personas, con la persona en cuestión, se sensibilizó y estuvo de acuerdo con nosotros y lo estamos cumpliendo en pagos mensuales. Nosotros estamos dando los pagos mensuales, nada más ahorita nos retrasamos un poco, pero ya nuevamente nos ponemos al día. Mi reconocimiento para esa ciudadana que llegó a ese acuerdo. Por otro lado, teníamos 7 expedientes en ejecución, les dimos una tablita. En el resumen, tenemos 7 expedientes en ejecución, ya uno resolvimos con la reinstalación nos dice con el salario que tenía y también con la sensibilización de la ciudadana, pues decide reinstalarse, decide desistir y continuar, darle vuelta a la página y no perjudicar al municipio, porque al final de cuentas es al municipio al que se lastima. No es así con el caso de otras personas que están en su derecho y que ellos quieren que se les pague porque pues ya están en amparo indirecto, ya tienen una orden de ejecución y nos piden el pago. El detalle es que pagarle como ellos pretenden dejaría sin funcionamiento al municipio por más de 6 meses. Nosotros recibimos mensual entre 6 y 7 millones y ellos quieren que se les pague 20 millones, 4 millones y medio en 6 meses. Eso es imposible porque dejaría sin operatividad al municipio. Recuerden que Tenabo es un municipio muy pequeño y a razón de la población es el presupuesto que se le asigna. Recordemos que Tenabo no tiene empresas como otros municipios.
Recordemos que en Tenabo somos agrícolas, apícolas, hortofrutícolas y vivimos del comercio de lo que ahí se produce. ¿Y qué pues se produce? Si vamos al mercado de Campeche, un gran porcentaje de las personas que atienden ahí son mis hermanas y hermanos tenabeños. Entonces, no hay muchas fuentes de ingreso en Tenabo. Por eso ahorita cuando vemos que podemos incrementar tantito el próximo año con el emplacamiento, créannos que vamos a ocuparlo de manera pertinente y oportuna y eficientando hasta el último peso. No podemos pagarle a estas personas aunque querramos. Nosotros, ¿qué hemos estado haciendo? Interponiendo amparos, interponiendo recursos legales ante las instancias correspondientes. Ahorita, a pesar de que las cuentas son inembargables, nos embargaron las cuentas y la afectación ha sido a muchas familias, porque es su salario, porque es su sustento. No es a la presidenta municipal, yo al final solo soy una administradora, lo repito, sí me duele, pero también soy consciente de que no puedo estar sentada, necesitamos trabajar y necesitamos interponer recursos, y con certeza les puedo decir que dada mi obsesividad y mi compromiso, y así como soy que ni duermo y me meto en temas jurídicos, me meto, yo estoy con los abogados día y noche y que me expliquen y es lo que nosotros hemos estado haciendo. Hemos hecho que nos desbloqueen las cuentas en un tiempo récord. Ya nosotros pudimos cubrir las quincenas pasadas, incluso nosotros ya estamos viendo que se haga el pago pertinente de los aguinaldos para evitar que pues las otras personas quejosas que también están en su derecho, caso específico de los que interpusieron las denuncias de cobro, puedan ser atendidas. Entonces, que nosotros establecemos que es ilegal el contravenir la prohibición dispuesta al primer párrafo artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que dice: las instituciones, los servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas tendrán dentro del procedimiento judicial en cualquier forma en que intervengan la misma situación que otra parte cualquiera, pero nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo. Y eso es lo que ha vivido Tenabo y ha tenido la afectación. ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué instancia? No soy quien para decirlo. Nosotros estamos atendiendo la situación desde la vía legal y nosotros lo único que hacemos es las acciones, promover amparos contra los embargos de cuentas. Estamos en la espera de la aplicación total para el desbloqueo de las cuentas que faltan, porque también nos bloquearon todo, hasta las cuentas de recurso federal. No tenemos para pagar, como ellos quieren. He querido convenir, no lo han aceptado porque quieren que se les pague sí o sí y como ellos desean. Entiendo su razón, entiendo que han hecho convenios, entiendo que no les han cumplido, pero estos son otros tiempos y nosotros otras personas. Queremos pagarles, pero no como ellos quieren porque no podemos. También tenemos que tener principio de realidad y eso es lo que menciono. No puedo convenir algo que sé que no se va a cumplir. Y concluyo diciendo: queremos pagar, pero conforme a nuestras posibilidades. Y la situación es compleja. No estamos obligados a lo imposible. Y ahí es donde vengo con ustedes, a nombre de mi municipio, a pedirles el apoyo para que consideren, a lo mejor, si está al alcance, un recurso extraordinario para poder cubrir no solo para Tenabo, también para los municipios que están allá, porque no es caso exclusivo de Tenabo, es de muchos compañeros, amigos y amigas, homólogos en otros municipios. Entonces, aquí ustedes pedirles, y con esto cierro, que nos ayuden a buscar estrategias de solución, a convenir de la manera correspondiente,
ayudarnos a legislar para que no se vean afectados en otro momento el derecho primordial a un salario de los trabajadores de cualquier municipio. No solo los de Tenabo como ahora nos pasa, sino de cualquier otro municipio. Ahí es donde yo les pido la ayuda, ayúdenos, no podemos pagar, son deudas impagables, estamos hablando ya de 28 millones actualizado ahorita y que sigue transcurriendo y sigue incrementando. Entonces yo ahí les agradezco con conocimiento de causa de ustedes, salvo la mejor opinión y lo que ustedes, los recursos o estrategias que consideren pertinentes, que nos ayuden. Esa es la intención de venir a comparecer el día de hoy. Presidenta, agradezco su respuesta. Gracias. La verdad es que es muy lamentable pues, el estado crítico en las que se encuentran las finanzas del municipio de Tenabo. Sí. En su comparecencia pasada incluso comentó estos problemas y cada día que pasa pues está ahorcando las finanzas de Tenabo. Sin duda pues tenemos un gran trabajo como legisladores y vamos a trabajar para respaldar esta situación. Gracias. Gracias. Gracias, presidenta. Tiene el uso de la palabra el diputado Aldo Contreras. Buenas tardes, alcaldesa, Buenas a usted y a todo su equipo de trabajo. Y bien, tengo dos preguntas que quisiera plantearles. En primer lugar, en su propuesta vemos que en el rubro de impuestos municipales pasaron en el 2025 de tener 2.174.000 pesos y en este proyecto que nos plantean es de 2.186.000 pesos. Es decir, incrementan 12.000 pesos, que si lo dividimos en 12 meses, pues prácticamente tienen de aumento 1,000 pesos mensuales, que si lo dividimos en 30 días, ustedes aumentan 33.3 pesos diarios para recaudación. ¿Por qué no fortalecieron sus ingresos si aumentaron en su tabla catastral el 4%? Esa es la primera pregunta. En un segundo rubro vemos que está el concepto de productos y queda exactamente igual de tener 7,000 pesos del 2025 a este año queda de la misma manera. Y la pregunta es, ¿por qué no generaron un peso adicional? ¿Por qué no se aumentó en el rubro de aprovechamiento de bienes municipales? Pareciera que quisieran tener una subestimación intencional. Bien, tiene una respuesta clara. Lo decíamos respecto a el tema de intereses financieros, pues lógicamente va a razón de movimiento de cuentas y nuestro movimiento, nuestro flujo de efectivo no incrementa, no es como tal a comparación de otros municipios. Por eso no depende de nosotros, sino del flujo que nosotros tengamos. En cuanto a estacionamientos, nosotros no tenemos estacionamientos. En Tenabo cualquiera llega y puede hacer uso de ello. Lo que respecta a baños, nosotros en Tenabo, a diferencia de la ciudad capital, de otros municipios, los baños públicos están al alcance de la ciudadanía y la única fecha en la que a lo mejor pudiera tenerse esa percepción de 5,000 pesos es solo en feria y en carnaval. Es solo en esas dos fechas, por usos y costumbres no se cobra y aparte la economía en Tenabo es muy precaria. Es muy precaria. Nosotros somos catalogados como pueblo indígena. Todo el municipio de Tenabo es territorio indígena y ahí es donde nosotros apelamos a la calidad humana y al sentido común de este honorable Congreso para que extiendan la ayuda al municipio de Tenabo. Pese a que estamos muy cercanos a la ciudad capital, somos una comunidad indígena. Entonces nosotros tenemos que estar a la par de la economía también de la población. Ese es uno. Dos, en cuanto a espectáculos, el tema de espectáculos nosotros pues no tenemos grandes espectáculos más que para la feria y para carnaval y también son costos simbólicos, ¿sí me explico? Y ahí, por ejemplo, como por ejemplo se les cobra el uso de suelo para que tú vayas y puedas poner tu puestecito y seamos honestos, nosotros no estamos haciendo lo propio en una totalidad porque estamos apoyando la economía local de los pequeños emprendedores, porque no podemos hablar en Tenabo de empresas ni de medianas empresas, son si acaso algunas microempresas, gente que lo está intentando y muchos comerciantes. Entonces,
¿cómo cobrarles si a veces apenas salen al día para vender? Lo que escuché que hacían en otros municipios, que hacer el mercadito, hacer esto, también nosotros lo estamos haciendo y por eso no les cobramos los espacios y por eso el ingreso es mínimo. No se trata de que no querramos caer en un vicio circular, pero es oportuna la pregunta porque pues tenemos que vivir en Tenabo para saber lo que se vive en Tenabo, cómo es Tenabo y cómo funciona Tenabo. Y, por ejemplo, en adquisición de vehículos, pues lógicamente no tenemos el flujo vehicular ni el poder adquisitivo que en otros municipios se tiene. Entonces, es lo que nosotros estimamos, no podemos aumentarle, aunque querramos, o sea, ¿qué más quisiéramos poder tener más ingresos? Pero no se puede. Y los recargos de predial, pues lógicamente nosotros hablamos ahorita de las promociones para que puedan pagar. Y no podemos excedernos, tomando en cuenta también que el año pasado les comentaba que casi el 70% de la geografía del municipio es ejidal y el 30 o menos 30 es municipal. O sea, para hacer una idea, solo el primer cuadro del municipio, lo que es el parque y a lo mejor una cuadra más, es del municipio y todo alrededor es ejido. Entonces, ahí podrían ayudarnos ahorita por la intervención oportuna que nos das, si nos pudieran ayudar legislando de qué manera poner, no sé, como una cláusula obligatoria, se me ocurre, ahí que me corrijan si me equivoco, pero pues ya ustedes le van adecuando a razón de lo que les permite la legalidad. Estamos ahorita trabajando con INSUS para ver el tema de regularización de predios, para que de esa manera se vean obligados a tributar, ¿sí me explico? Porque al final de cuentas lo que ellos piensan es, no estoy obligada, le pago para entrar a un programa federal, para entrar a un programa estatal, doy mi constancia de residencia, me lo emite el comisario por, no sé, 50 pesos, 30 pesos y con eso la libro y ya no tributo, ya no es un requisito el pago de impuesto predial. Y allí pudieran ustedes ayudarnos a legislar esa parte y también nosotros agilizar por la otra el tema de regularización, pero la verdad lo estamos iniciando, pero no creo que terminemos viéndolo, porque lleva su tiempo porque muchos de esos predios tienen que entrar en tema por la naturaleza misma del mismo, tienen que entrar en una asamblea, esa asamblea pasarlo al RAN, al Registro Agrario Nacional, para hacer los trámites correspondientes para el cambio de uso de suelo y eso lleva, a veces, no estoy hablando de meses, puede ser un año, año y medio y no lo vamos a llegar a ver, pero ya lo estamos haciendo, lo estamos iniciando. Por eso hablaba de esa etapa de 9 años, de ir regularizando, de ir estabilizando y para poder llegar al desarrollo. Esa es la explicación, ¿sí? Y ya nada más para terminar, pues sin duda que para ir mejorando las condiciones de cada sector necesitamos el tema monetario y en este caso a lo que le corresponde a usted y a todo su equipo de trabajo es buscar mecanismos y políticas públicas que favorezcan y tengan una mayor recaudación para ir cambiando las cosas, siempre y cuando no afecten al ciudadano de su sector, pero sí buscando mecanismos para que puedan tener mejores condiciones, porque si no vamos a seguir quejándonos del pasado, van a llegar 9, van a llegar 12 y 15 años y vamos a seguir de las mismas condiciones, aunque tengamos una excelente voluntad de querer cambiar nuestra zona. Es correcto, diputado, coincidimos en ello. Gracias, presidenta. Damos el uso de la palabra al diputado Jorge Salín Abrán Quijano. Gracias, presidenta. Con su permiso, señora presidenta municipal, bienvenida. Muchas gracias por su disponibilidad y por las respuestas tan puntuales. A su equipo de trabajo también, bienvenido, buenas tardes. Trataré de ser muy puntual con las preguntas. Ya nos abarcó mucho con el tema de los laudos, del tema laboral. Quisiera preguntar particularmente sobre el tema del pasivo actuarial que presentan, del déficit.
porque pareciera que, o sea, no encuentro reservas para el pago de pensiones. Entonces, si nos pudiera usted abundar un poquito más en cuál sería la estrategia para atraer, para amortizar en ese sentido de las deudas, ¿no? El compromiso de pensiones actualizados rebasa por mucho el tamaño de los ingresos, y el estudio actual muestra que el sistema de pensiones es con financiamiento sostenible en el mediano plazo, pero con un déficit de más de 3 veces los ingresos anuales. ¿Cuál sería un esquema de aportaciones al fondo de pensiones? ¿Y cómo piensan garantizar las pensiones futuras sin reservas constituidas y con un año proyectado de descapitalización tan cercano que es el 2028, ¿no? ¿Cómo se fortalecería el régimen? Por el otro lado, preguntar cuál es el sustento técnico para afirmar que los programas de recaudación aumentarán el cumplimiento si la tendencia histórica, y como lo hemos visto en los demás municipios, va a la baja. Y saber también si hay alguna estrategia para atraer nuevas inversiones, para ampliar la base gravable, porque casi todos los ingresos en general crecen de una manera muy marginal. Y saber también cuál es el impacto financiero que tuvo la estación de Tren Maya, ¿no? Si el Tren Maya ya opera en el municipio, qué crecimiento representa en los derechos asociados o servicios comerciales o industriales, y dónde está el impacto financiero y de la estación Maya y otros proyectos industriales, ¿no? Sí. Bien. Primero, comentábamos que el esquema, o lo que nos mencionabas por el esquema de retiro, lo que nos presenta oportunamente nuestra apreciada diputada, tiene una vigencia de 3 años, se publica en el 2023, por lo tanto tenemos que revisar nosotros, nos toca revisar y volver a analizar y replantear el esquema, el esquema desde un punto de vista real, no solo administrativo, sino financiero, para precisamente comenzar a trabajar este sistema que va a permitir a los trabajadores poder retirarse, pero para ello tenemos que generar la monetización o la liquidez, ¿sí? Eso sí lo tenemos que hacer. Vamos a tener que hacer ajustes, incluso probablemente hasta en la nómina. Tenemos que hacer ajustes a lo mejor con nuestros amigos y amigas sindicalizadas con las prestaciones. Tenemos que hacer ajustes de muchas áreas, de muchos factores. Tenemos que continuar con nuestra estrategia de austeridad, pero antes de ello, sí revisar lo que urgentemente dicen, revisar y actualizar ese documento para poder generar este esquema de pensiones de una manera real, desde el punto de vista legal y financieramente hablando. Es necesario, es urgente. No puedo decir en este momento de manera puntual de qué forma lo vamos a hacer. Seguramente el próximo año sí les estaré dando datos precisos de ello y cuánto hemos avanzado. Me lo llevo de tarea y comenzar a ver la reserva del esquema de pensiones. Ahora, en cuanto a inversiones y en cuanto al esquema financiero que ha representado el Tren Maya, ¿qué hemos realizado nosotros? Tendríamos que ver la viabilidad del traslado, porque recordemos que nosotros estamos cercanos a la ciudad capital, entonces es más fácil viajar en una combi que ir, por ejemplo, en Tren Maya. Esa es una realidad, pero el viaje que sí es viable y que muchos usuarios en el municipio lo hacen es exactamente la lógica para el otro lado de Tenabo a Mérida, Tenabo hasta donde nos lleve. Ese sí es muy viable. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque hay que decir las cosas como son, si no podemos tapar el sol con un dedo, y también nuestras deficiencias como municipio. Nuestras deficiencias como municipio, no estamos hablando del proyecto, porque el proyecto es un proyecto muy bueno, pero también tenemos que asumir la parte de responsabilidad que nos toca. Entonces, ¿cómo queremos que haya desarrollo en nuestro municipio si nosotros no somos, los ciudadanos no somos partícipes? ¿Cómo queremos que haya desarrollo, lógicamente, en el Estado si nosotros no somos partícipes? Si nosotros mismos ponemos el pie sobre el zapato en el pie para que se tropiece la otra persona que
que va avanzando. Entonces aquí se trata de un trabajo en conjunto. ¿Qué hemos hecho? Hace 2 semanas nosotros invitamos y recibimos a más de 200 guías de turista en el municipio de Tenabo, que prometen con regresar a visitarnos en la Feria de Mayo. Nosotros estamos incentivando los viajes en el Tren Maya para dar excursiones como vía de traslado, porque a veces no utilizamos lo que no conocemos. Esto es como que el marketing, no puedo desear lo que no conozco. ¿Por qué deseamos comer una manzana? Porque conocemos la manzana y alguien nos las dio a probar. Entonces lo mismo sucede con el Tren Maya. ¿Qué nos genera a nosotros? Nosotros tenemos que también apostarle a la publicidad, apostarle al beneficio que eso genera para nosotros. Y sí, la cercanía con la ciudad capital nos afecta a los ciudadanos o al municipio. Por ejemplo, aquí en Campeche va a ser centro de carga, como lo va a hacer en Escárcega. Esperemos analizar si en Tenabo es viable. A lo mejor sí, por los productos que nosotros comerciamos y que también se llevan a Humán, a Maxcanú, a otras partes de la península. Y sí, tenemos también tarea ahí, hacer un esquema financiero para potencializar el uso del Tren Maya y recibir visitas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Promover a través del área turística. Repito, hace 2 semanas recibimos a 200 guías de turistas en el municipio de Tenabo para que conozcan Tenabo y para que conozcan nuestra estación del Tren Maya. El Tren Maya es de las pocas, si no dependencias o instancias que nos dejan una aportación al municipio, ¿sí? En cuanto a sus pagos correspondientes, es mínimo, es mínimo. Lógicamente, y se los digo así, en Tenabo, en el municipio de Tenabo, ningún ciudadano paga por la recolección de basura. Ningún ciudadano paga por la recolección. ¿El Tren Maya, el complejo? Los únicos que lo pagan son las pequeñas empresas porque es el volumen, ¿sí me explico? Y prácticamente es simbólico, nos sirve para el combustible, para el traslado de los desechos. Entonces, es muy poco el ingreso que nosotros tenemos. Por eso yo les decía, agradezco las observaciones porque nos permiten ir avanzando, cosas que a lo mejor no veíamos o se nos estaban pasando, ya lo podemos visualizar y ya tenemos tarea para el siguiente año. Ese es el defecto de ser maestra, todo lo vemos como una obligación y como una tarea y que se tiene que hacer, así es. Gracias. Y nada más para completar, porque se me fue dentro, tenía dudas sobre la solicitud de autorización de la deuda hasta 6%, ahí saber detalladamente un poco si nos puede explicar sobre la amortización de esa deuda si se llega a adquirir y si no evitaría, si con eso no se evitaría comprometer participaciones futuras, ¿no? Es que no te escuché bien. Perdón, Ajá. si me pudiera dar un poquito más, abundar sobre detalle de la amortización de la deuda y una solicitud de hasta por 6%, ¿no? Si pudiera nada más comentarnos cuál sería el efecto de ese financiamiento en dado caso de adquirirlo y si esto no comprometería un poquito las participaciones futuras. Estamos hablando de lo de… nosotros no pretendemos solicitarlo, no podemos, porque no podemos cubrirlo. Lo que mencionaba a principio de realidad, si no podemos pagarlo, no podemos comprometernos. Hay que ser congruentes. Eso lo decía con el tema de laudos. Queremos pagar, hemos querido convenir, pero no podemos como desean y que también sabemos que merecen porque están en su derecho. Imagínate, 10 años te traen peloteando, te hacen firmar convenios que no cumplen, pues lógicamente entiendo a la otra parte, pero pues también nosotros tenemos nuestra razón y su razón como la nuestra es tan válida. Entonces aquí solo es llegar a un punto de armonización y de congruencia. Por eso nosotros no pretendemos adquirir la deuda porque no estamos en condiciones de cumplir. Y si no podemos cumplir, creo que sería ilógico. Sí. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, su participación, sus preguntas nos dan la oportunidad de disipar las dudas que se tuvieron en los proyectos de las iniciativas de las leyes presentadas por los honorables ayuntamientos. En estos 2 días pudimos escuchar de voz de cada uno de ellos las políticas y estrategias de recaudación que aplicarán durante el próximo año, con el propósito de que con lo recaudado
se cubran las necesidades que enfrenta cada municipio. Estas comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y la de Fortalecimiento Municipal nos abocaremos al análisis y estudios de cada una de las iniciativas, apoyando con las inquietudes que se expresaron en estos días de trabajo. Pues quiero agradecer a las y los trabajadores de este honorable Congreso su dedicación, profesionalismo, actitud positiva y colaboración. Gracias por su incansable dedicación y esfuerzo. Su profesionalismo es admirable. Gracias al Creador, compañeras y compañeros, pues antes que nada desearles felices fiestas decembrinas en unión de sus seres queridos y lluvia de bendiciones en sus hogares. Compañeras y compañeros, con esta comparecencia damos por concluido este ciclo de comparecencias de análisis del paquete económico municipal para el ejercicio 2026. Dios los bendiga a todos y muchas gracias.